Bueno, seguimos en este maravilloso congreso profundizando en María Magdalena y en el Santo Grial. Y ahora vamos a tener con nosotros a una persona muy especial, Elsa Farru. Ella ha estudiado Bellas Artes, especialista en restauración, pero sobre todo se dedica a la terapia y es una gran canalizadora. Trabaja con el sistema de Reiki, con sistémica y con muchas cosas más, pero sobre todo se destaca en sus canalizaciones y ella tiene una especial conexión con María Magdalena y por eso está invitada a este maravilloso congreso para que pueda darnos más luz sobre María Magdalena, el apóstol de apóstoles. Elsa, bienvenida. Hola, buenas tardes o buenos días, según el horario que nos vean. Gracias por la invitación y por este honor de estar aquí. Gracias a ti por traernos tu visión sobre María Magdalena y te dejo para que todos puedan disfrutar de tu ponencia y de la sabiduría que nos trae de nuestra amada María Magdalena. Gracias, Elsa. Muchas gracias. Bueno, las Magdalenas creo que en algún momento de nuestra vida todos queremos o sentimos que estamos en alguno de los pasajes de María Magdalena. No hay mujer que no se haya sentido Magdalena en algún ámbito de su vida. Pero cuando me propusisteis participar junto a todos los compañeros en este encuentro, creí o sentí que lo que podía aportar como persona criada en la Provence, exactamente en Saint-Maximin, con mi familia desde muy pequeña, siempre tuve un contraste muy fuerte entre lo que se decía en Barcelona sobre María Magdalena en la iglesia y mi catolicismo de mamá, y lo que descubría en el sur de Francia en la iglesia, que no tenía nada que ver con lo que nosotros en la tradición hispánica o italiana éramos. Con los años, aparte de las canalizaciones con ella y la búsqueda personal, fui uniéndome a través de la egiptología y a través del rescate de esa tradición para comprender esas magdalenas que a veces son una y a veces divergen. Y eso es lo que quería compartir con vosotros. Porque actualmente hay un resurgir muy fuerte de ese divino femenino y hay un movimiento de búsqueda a través del arquetipo o del personaje de María Magdalena que nos puede ayudar a crecer o nos puede desenraizar. Y por ello es muy importante que entendamos lo que llamamos tradición provenzal. La tradición provenzal, junto a los evangelios canónicos, que hay exactamente 12 pasajes sobre ellas, que son los evangelios tradicionales, es como las pruebas realmente antropológicas que tenemos de ella y del grupo de cristianos que llegaron al sur de Francia. De hecho, el padre Larcoir habla de María Magdalena en los evangelios y de su llegada a Provenza en el siglo I. Sus formas de trabajar y todas sus reliquias estaban muy contempladas en la tradición oral. ¿Por qué? Porque en aquella época, hasta el siglo VIII, casi todo era oral, no había escritos. Incluso la Biblia fue escrita los testamentos muy posteriormente para no perder ese conocimiento oral. Entonces, toda esa tradición diaria que vamos a desgranar ahora, de lo cotidiano de las Magdalenas y de las Marías, se tuvo que esconder en el siglo VIII para poner la salva de las inversiones sarracenas, es decir, de los vándalos que venían a saquear y que venían a traer las cosas. Pero primero hemos de entender unas pequeñas como contextos. En la época medieval, quien poseía una reliquia, es una parte que nunca he entendido, la parte más gore de la iglesia, quien tenía un dedo de un santo, la mandíbula de María Magdalena o algo, tenía un lugar de culto y eso hacía que viniera muchísima gente y esos peregrinos traían muchísima economía al lugar. Por ello, en ese sentido, nos encontramos que en el siglo I, en el pueblecito que ahora es Saint-Maximin, después hablaremos de ello, hay una tradición sobre una mujer que llega con otros seres, que trae una cultura que evangeliza a la gente y en esa tradición es donde deciden poder asentar una primera ermita con los restos de ella y los de San Máximo en una cripta que después es escondida para evitar el saqueo.
Cuando pasan los años y siguen los siglos, o sea, en el siglo XIII, casi 500 años después, la gente sigue yendo a ese lugar y Charles d'Anjou, sobrino del rey San Luis, vuelve a poner la cripta de María Magdalena en un lugar seguro, como un lugar de peregrinación. Exactamente en el 1279, ese pueblecito recibe, al abrir una iglesia donde la gente iba a peregrinar, a pedir sus cosas y se cumplían sus milagros, entonces establece en San Maximen lo que será la tercera tumba oficial de María Magdalena. Esa tercera tumba se comparte con la tumba de Saint Pierre en Roma, donde hay unas reliquias de ella, y la de Notre Señor de Jerusalén, donde también supuestamente hay unas reliquias de ella. Sí es cierto que el espectro de carbono de esos huesos sitúan en la fecha del primer siglo. Así que científicamente no podemos ni aceptar que son suyos ni negar que pertenecen a la época. Y ese es el origen de la basílica de San Maximen. Pero antes de llegar a la basílica, existe toda una tradición provençal de la que vamos a hablar ahora. En un origen, cuando era romano, San Maximen recibía el nombre de Vialata. Es un nombre que compartían los romanos con los galos. Era una unión galo-romana. De hecho, convivían en mucha sinceridad y mucha tranquilidad, donde estaba situado los restos de una persona llamado San Maximin de Aix, el padre del cristianismo en Aix-en-Provence, a pocos kilómetros de San Maximin. En el siglo XIII descubren las tumbas de estos seres, que es San Maximin, María Magdalena, y se dan cuenta que están justo en el lugar de peregrinación donde todo el mundo acude cada año a pedir especialmente la fertilidad y a pedir los milagros de María Magdalena. Y es entonces cuando se inicia la construcción de una catedral que no se acabó en 1279, que está justo construida encima de la cripta. Por eso la cripta bajamos a través de una escalera. Y se le da esta iglesia a los dominicos. Durante la Revolución Francesa, es uno de los milagros que se atribuyen a la energía de María Magdalena, Lucien Bonaparte, el hermano de Napoleón, se casó con una hija de un posadero. Y eso a él le marca el nombre de llamarle Brutus, ¿vale? Y se hace jefe de los jacobitas en la Revolución Francesa y decide combatir al ejército exterior, al monárquico, y les propone que toda la iglesia, toda la catedral sea el granero de la revolución, porque es más fácil defenderla y como aún no tiene fachada y no están hechos los rosetones, es bastante infranqueable. Eso hace que tanto las reliquias de Lázaro como de María Magdalena como de San Maximen se salven, al igual que el órgano, que dicen que cuando entraron se dedicaron a tocar la marsellesa con ese órgano y eso hizo que los revolucionarios no quemaran la iglesia ni quemaron su interior. De hecho, esa es una de las doctrinas de la llegada de María Magdalena. Pero hablaremos más de Vialata después. Por otro lado, tenemos los que dicen que no, que el grupo de cristianos perseguidos en el antiguo Egipto se fueron con las barcas al encuentro de la ciudad de Masella. Masella es la Marsella actual y al encuentro de la ciudad de Nims, donde se encuentra el templo de Diana. Lo podéis ver, es totalmente gratuito, es una joya y se puede entrar y cantar en él y disfrutar de él. Está muy bien conservado. Que Augusto hizo crear para las damas de Isis, las damas blancas de Isis, y ahí se daba refugio a toda la religiosidad egipcia o la religiosidad romana a través del arquetipo de Diana, es decir, todos los trabajos que tenían que ver con la creatividad, la sanación, la música, el sonido y la medicina. En esa época había un triunvirato, es decir, había tres Césars, y esta parte la dominaba el César
Pompeyo. Y él estaba muy en paz tanto con los galos como con los antiguos druidas o llamados gipsies, y por eso se forma, incluso hay una leyenda de amor de la ciudad de Marsella, que el príncipe de Marsella se enamora de una gipsy y nace en la ciudad de Marsella del amor de ambos. Pues esta unión entre los druidas y los cristianos hace que se abra la presencia de la comunidad cristiana en San María de la Mer, especialmente el resto de las Marías: María San Jacobea, María Salomé, Lázaro, Marta, hermana de Lázaro y María Magdalena, y también Madre María, que después volvió a Éfeso para morir, y Sara la Cali. Algunas tradiciones la tratan de sirvienta, otras tradiciones la tratan de jefa de navegación, como buena dama de Isis. Las damas de Isis no eran sacerdotisas, las damas de Isis no eran en ningún momento como un culto religioso, al contrario, eran unas escuelas de formación y universidades donde se trabajaba todo lo relacionado con la vida y el universo y el compromiso con la salud y el sonido y la enseñanza. De ellas se derivan en toda Europa todavía muchísimas escuelas posteriores, como las beguinas, que son las magdalenas posteriores, en toda la zona de Bruselas, Gante, las clarisas, por ejemplo, el monasterio de Pedrasalbas en Barcelona, que es otro reducto de medicina, oración y canto. Es decir, toda la tradición de ofrecer cultura, sanación y libertad en igualdad para hombres y mujeres. Magdalena dice que después de su llegada a San María de la Mer, sube a Aix con San Máximo, evangeliza a mucha gente, se desplaza a Roma y vuelve otra vez, y finalmente se retira a la cueva, a la que llamamos la Grotte de la Sambon, donde su cuerpo fue enterrado en el fondo del fondo de las grutas, un fondo que ahora no está disponible porque hace unos años se puso un muro. Los que vayan a la cueva la verán más pequeña. Cuando yo era pequeña la cueva era inmensa. Se puso un muro donde se ponen los cartuchos de los nonatos para que la frecuencia de María Magdalena, asociada por ser una Hathor y una Isis, es decir, una dama del nacimiento en la medicina, les ayude a elevar. Ese es el nuevo paradigma de la gruta. Entonces vamos a hablar de esas supuestas magdalenas, esas magdalenas que encontramos, para entender a todas y cada una de ellas y poder entender a la auténtica María Magdalena. En el primer punto hemos de entender una rivalidad muy fuerte entre María Magdalena y los apóstoles. Una rivalidad posterior, descrita en los evangelios posteriores, tanto en los que son oficiales como los que se encontraron en el Mar Muerto o en otros lugares. Entonces, hemos de entender que Lucas, su mayor enemigo es Lucas y Pedro, ¿vale? Entonces, Lucas en el 8.2 nos describe que María Magdalena fue una mujer sanada por Jesús y que le dio la libertad de acompañarlo. Marcos, la segunda Magdalena, nos habla de una mujer que tuvo la presencia en la crucifixión cuando perseguían a todos y otros hombres las negaron, y además fue testigo de la resurrección. Por otro lado, tenemos la Magdalena construida por la Iglesia, ¿de acuerdo?, a través de siglos y Biblias que han sido remodeladas constantemente, y que en el año 591 Gregorio Magno declara en una homilía de María Magdalena la pecadora según el Evangelio de Lucas, en el punto 2.4. La acusa de los 7 demonios, pero hemos de hablar de esos 7 demonios. No estamos hablando del bien o el mal. Pensemos que el cristianismo se deriva de una rama del judaísmo. Y María Magdalena no cumple con ninguno de los arquetipos éticos, sexual, social del mundo hebreo. Nada de lo que dice o hace es propio de una mujer. Así que hemos de coger ese concepto de los 7 demonios no como tentaciones, pecados, etc., sino que es que se iguala a un hombre, predica como un hombre, cura como un hombre,
lo cual para ese momento era una bomba. Es más, aún a día de hoy, mucho conocimiento del mundo hebreo, las mujeres hebreas no lo tienen, siguen siendo delegadas al cuidado de los ancianos o la maternidad. En ese aspecto nos vamos a la quinta Magdalena, la mujer que unge a Jesús. Y eso es muy, muy sencillo. Si volvemos a las escuelas de Isis en el antiguo Egipto, la última que conocemos es Philae, es un grupo de 7 templos. Ellas estaban preparadas para trabajar con todos los aceites medicinales porque eran médicos, como un fitoterapeuta actual o un homeópata. Y en esas escuelas había 2 grados, ser una Magdalena y ser una Miriam. Ser una Magdalena es muy interesante, es la primera parte en la que creo que todas nos vamos a descubrir como Magdalenas al escuchar esto. El alma consciente, a través del servicio a los demás, descubre el sentido de la vida. Es decir, a través, no importa que sea rico o pobre, sino de poner la mesa, de quitar la mesa, de cuidar a los enfermos. Es como una escuela donde X años, hasta que tú doblas tu ego y comprendes la belleza y la gratitud de estar al servicio de otro, estás en conocer tu astral y esa etapa se llama ser una Magdalena. Posteriormente, hay la sabiduría de María, las Miriams de Isis, el segundo grado, que es cuando alcanzas desde la paz del corazón la sabiduría espiritual. Es decir, revives tu vida y diseñas tu nueva vida en función de tu conciencia. Por ello, es muy sencillo y muy lógico que esa mujer que unge a Jesús, tanto cuando le lava los pies como en la cruz, sirve la comida a Jesús porque está en servicio de Magdalena. Y al mismo tiempo, él la exonera de ese servicio porque la reconoce como igual y la iguala entre hombre y mujer, lo cual es una revolución para el mundo hebreo, a lavarle los pies a sus amigos. Es decir, Jesús se pone al servicio a lavar en los pies de sus amigos, lo cual genera una auténtica bomba judía, ética, moral y social. Para que nos entendamos. Un nuevo personaje o una nueva María es María de Betania, María Magdalena de Betania, hermana de Marta y de Lázaro. Y esto vuelve a salir en el Evangelio de Lucas, en el 10:38, con ese ungido de los pies, servicio de la comida y servicio a la comunidad, pese a ser la hija mayor de una familia muy afortunada económicamente. Luego nos encontraríamos con la Magdalena grecorromana, una confusión que se está demostrando entre la María de Betania, la María Magdalena, la pecadora de Lucas y la ciudad bíblica de Magdala. Porque Magdala, María Magdalena, es como un gentilicio, sevillana o barcelonesa, ¿de acuerdo? Es cuando entran los romanos y abusan de todo el mundo en sus tributos. Como hemos dicho que culturalmente en aquella época, vamos a dejarlo así, en aquella época, las mujeres no tenían más que una carga, era una dote para casar o una hija para mantener, muchos comerciantes de Magdala eligen dar a sus hijas como tributo en vez de pagar el oro que le piden los romanos. ¿Y los romanos qué hacen? Abrir centros de prostitución o esclavas. Esa es la auténtica revolución de María Magdalena y de Jesús cuando ven esta injusticia y empiezan a predicar que hay otra forma de vivir. ¿Qué ocurre? Es tanto el crecimiento económico y este puerto es tan importante que Magdala se convierte en una ciudad de perdición y depravación, tal cual nos explica el Evangelio de Juan en el punto 11, 1, 2. Y por eso dice que ella le seca los pies a Jesús con su cabello. Es como un acto sensual para demonizarla, porque, y sigo diciendo, los 4 evangelistas, a María Magdalena, parece ser que había bastante conflicto, pero al mismo tiempo, porque no dejaba de haber el apego cultural hebreo, pero al mismo tiempo también hemos de entender que la Biblia la escribieron generaciones después, los hombres erradicando el femenino, especialmente en Italia y en España y en los países derivados, para favorecer al masculino. Así que el Papa Gregorio
basándose en ese sentido moral, ¿de acuerdo? Ese cuadrimonio que es la mujer, la seducción, la prostitución y el pecado, hace un barrido absoluto del personaje de la mujer sagrada y la pasa a lo que conocemos la Santa Magdalena pecadora, que no la pueden borrar de la Biblia porque estaba en la cruz, pero que no le interesa a nadie que sea conocida. Y hay tres confusiones más. Existe la confusión de la samaritana del agua en Juan 4.7, en que se asigna el papel de samaritana que ofrece agua a Jesús. Existe la confusión de la adúltera, que la salvan de ser apedreada, en Juan 8.3. Y existe también la confusión, aún están los antropólogos buscando, la supuesta novia de Canaán que se casaba con Juan el Bautista, en Juan 2.1. Pero no tenemos ninguna certeza de que esas tres mujeres sean la misma María Magdalena, ni tampoco que la boda fuera entre San Juan Bautista o María Magdalena. El romanticismo del siglo XVIII dice que era la boda de Jesús y María Magdalena, pero la Biblia describe que eran invitados. Así que son esas incógnitas que cada uno le pone el corazón donde quiera tener la certeza de sus creencias. Si nos vamos a los evangelios gnósticos, los discípulos más cercanos a Jesús muestran en muchos de ellos la envidia entre Pedro y el apóstol de los apóstoles, que es María Magdalena. También está mostrado en los textos coptos. En 1946 hay una especie de congreso que se llama Nag Hammadi en el Alto Egipto, y allí se puede mostrar en esos textos que se encontraron, los textos coptos, que María Magdalena en todo momento está en contacto con Jesús, de igual a igual, y además está en contacto con él tras su muerte, lo cual a nivel religión egipcia, a nivel religión hebrea y a nivel religión copta, significa un alma muy pura que puede ver entre planos y por lo tanto se la respeta. Pero se habla constantemente en los evangelios de María posteriores, escritos en el siglo II, donde comunican la visión entre las peleas constantes de María Magdalena y de Pedro. Porque Pedro se erige como el fundador de la Iglesia para el masculino, y para el resto de Europa, todos los países nórdicos, Bélgica, Noruega, Dinamarca, Irlanda, Escocia, todo, la fundadora, y Francia, la fundadora de la Iglesia es María Magdalena. Y eso se basa en unos textos de Levi en que pone en evidencia a que María Magdalena y Jesús, que luego fue repetido en el Evangelio de Felipe, son seres que trabajan por la unidad y por el amor, por construir. Incluso otro de los personajes de María Magdalena en el Evangelio de Tomás se ve claramente cómo Pedro ataca diciéndole a María Magdalena que las mujeres no merecen vivir, porque ellos no toleran en ningún momento la igualdad entre hombre y mujer, pero no pueden negar en ningún momento que esa igualdad es la que hace que ellas estén en la cruz con riesgo de muerte y ellos nieguen a Jesús, tanto Judas como todas las parábolas del gallo. Es decir, ese contraste entre yo fundo lo que negué por miedo. Entonces, el Evangelio de Felipe, encontrado posteriormente, nos ocupa dos arquetipos. Uno, el de Sofía, la sabiduría, la dama sabia que pregunta, que constantemente está en todos los lugares. Si por ejemplo vais a Bristol, la catedral de Bristol, está en el triángulo de la entrada, están hombres y mujeres alrededor de Jesús. No es una mesa de 12, son muchos más. Si vais a Polonia, por ejemplo, en Zakopane hay varias iglesias de madera antiguas de los daneses, y ahí encontraréis en los murales tranquilamente a Jesús hablando y las mujeres a su lado mezcladas con los hombres, cosa que en España siempre se negó. Entonces, ese arquetipo de la mujer sabia que busca la sabiduría interior, que es en contra de lo que a día de hoy aún los cabalistas permiten en muchas situaciones,
Y la compañera de viaje, la compañera de las cosas y actos cotidianos. Lavado de pies, poner la mesa, cuidar, que no falte la comida, ungir la tumba, preparar la muerte, o sea, ir a cuidar de la tumba posteriormente a su muerte, por eso es testigo de la resurrección. Esa doctrina, ¿de acuerdo? Que es como muy fuerte y muy hermosa. Y además, en el Evangelio de Felipe nace el mito de que se inicia ese beso entre María Magdalena y Jesús, del cual no tenemos ningún documento escrito más que el Evangelio de Felipe. Y si nos vamos a la doctrina gnóstica, en lo que se llama el Piscis Sofía, en los diálogos de Jesús y María Magdalena, podemos ver cómo no solo María Magdalena, sino Marta, vuelven a mostrar la rivalidad entre la Iglesia como institución y la Iglesia como ágora, las aulas abiertas. Los que habéis tenido la suerte de ir a la gruta de María Magdalena en San Maximén, habréis sentido el bosque. Yo siempre digo que la gruta es el recogimiento, pero donde realmente transitas tu alma es la subida a la gruta, porque ellos se reunían allí, ellos se reunían en medio del bosque. De hecho, la tradición provenzal decía que ella cada día subía arriba del macizo, elevada por 12 ángeles, donde la alimentaban y volvía a bajar. Por lo tanto, esa energía para los ortodoxos, ¿de acuerdo? Es muy importante porque para ellos la iglesia es el ágora, el debatir sobre Dios, el crecer, qué he aprendido yo, qué no he aprendido de mi vida, de mi cotidiano. Y para los hebreos, y barra después cristianos, barra después católicos, la iglesia es la institución. Así que hemos de separar muy diferente el proceso de cristianización de los demás y el proceso de constitución de una iglesia apostólica, católica y romana. Así que es muy importante que tengamos en cuenta todo este pack de magdalenas que nutren lo que llamamos la leyenda Aura en el siglo XIII, donde Jacobos de Voragine, en 1276, abre un imaginario que ahora parece que ha tenido como una ebullición, parece que hay magdalenas por todas partes, ¿de acuerdo? Donde desencadena un viaje hermoso al sur de Francia, donde abre la posibilidad de la descendencia entre Jesús y María Magdalena, donde exonera a esa ermitaña que se busca a sí misma y la hace huir con esta criatura por todo el mundo, idealiza o fabula un poquito esa llegada a Francia de las persecuciones cristianas, le pide a San Juan de Máximo que ocupe el lugar de Pedro, porque los barcos quedan a la deriva y varios se pierden, eso sí es cierto, hay los restos arqueológicos, y por eso sería entendible el hecho que una parte llegó a Marsella, otra parte llegó a una pequeña isla antes de Córcega, y otra parte llegó a San Marí de la Mer, que lleva el nombre como fundación del grupo cristiano que llegó allí. Todo esto se recoge en los textos de Aix-en-Provence sobre los bautizos de San Maximén y los bautizos al cristianismo de los conversos de María Magdalena. Es decir, volvemos a tener una versión medieval, escrita posteriormente, en donde ella es la que lleva la palabra divina. Pero quien legaliza la nueva situación de ese miembro vuelve a ser un masculino. Entonces, cuando ellos llegan a Vialata, es decir, a San Maximén, retornando el principio de la conferencia, dice la leyenda y el milagro máximo que el rey de Vialata acepta convertirse si ella consigue que su mujer tenga un hijo. ¿Qué me refiero con esto? Es muy sencillo. Ella es un médico de Isis y Hathor. Ella conoce las plantas, ella conoce los aceites para fertilizar a alguien que probablemente tuviera una depresión porque se casó por necesidad, no por amor. Entonces, esa mujer queda encinta, pero cuando va a parir, dice la segunda leyenda, la que viene de Levi, que muere. Y él la abandona con el bebé porque del dolor de morir a su mujer no quiere a su hijo. Cuando va a hacer sus encargos y vuelve, se encuentra que su mujer no está muerta y que su mujer sigue amamantando a su bebé que ha crecido. Ante esto, de la conversión del rey,
Es un hecho por el milagro de que su hijo estaba vivo días después de haberlo dejado morir con su mujer en una roca. Así que esa es la forma en la que la conversión en el sur de Francia empieza a crecer muchísimo por orden real del rey de Vialata, donde se empieza a crear un lugar de peregrinación anual para pedir la fertilidad en los campos, en las familias, en los problemas de salud, y incluso empiezan a llegar un montón de cristianos a refugiarse desde Palestina y fundan la comunidad que conocemos en Aix-en-Provence, de la cual su catedral recoge el mayor bucle de pergaminos y de escritos de aquella época. En Aix-en-Provence se forma a Maximus, ¿vale?, como obispo, y es cuando ella se retira a la gruta, porque ella se da cuenta que la iglesia va a seguir siendo un arquetipo masculino, y dicen que era elevada 7 veces al día entre la gruta y la parte superior del macizo para que la gente recibiera su luz incluso después de muerta. Entonces, esta energía, este relato, está descrito y es ahí donde empieza el apostolado de los apóstoles. Es decir, empieza a crearse el lugar público de encuentro místico con la Magdalena energética. En 1516, Jacques Lefebvre, en unas etapas, en un escrito que publica, ¿vale?, dice que María Magdalena son 3 personajes a la vez, no solo uno. Y nos habla de que cae en el olvido durante muchos siglos. De hecho, entre el siglo VI y VII queda totalmente fuera del diálogo para la protección. Pensad que eran las épocas más fuertes, ¿de acuerdo?, entre el siglo XVI y XVII de la Inquisición, itálico-española, / todo Centroamérica, América del Sur, etc. Y el refugio vía Suiza, Bélgica, Dinamarca, Polonia, países nórdicos, bueno, en aquel momento no era Polonia, era todo el imperio austrohúngaro, danés, etc. Bielorrusia y todo lo demás. Y por eso es como que nosotros tenemos un olvido de María Magdalena. Pero en el siglo XIX, Ernest Roma, en 1800, crea un estudio al que llama Vida de Jesús y la rescata. La rescata como esa mujer obsesionada con el conocimiento de Jesús y esa mujer que se empieza a investigar sobre ella y empieza a igualarla a Pedro. Porque incluso en los textos bíblicos escritos por hombres no se niega su presencia en la cruz y en la resurrección. Por ello, en 1832, Goethe anticipa en Fausto, ¿de acuerdo?, en la ópera, una María Magdalena que empieza a hablarme del sagrado femenino, de la medicina, del canto, del baile. Y de ahí se desbarra ese personaje de las sacerdotisas que iban un poquito en contra de la pureza de la Virgen María. Pero cualquier persona que esté especializada en la transición egipcia entre el 8000 y el 4000 a.C. sabe que las Miriams y las Magdalas eran parte del honrar la tierra, los ciclos, la medicina, el cuerpo físico, el cuerpo de luz y la mar celeste, es decir, el pacto entre razas estelares que llamamos deidades del Antiguo Egipto por el equilibrio y lo justo en su justa medida, que recoge una letra hebrea que llamamos Dat, o sea, lo justo en su justa medida. Esa es realmente la fuerza del femenino de María Magdalena. En 1800 también se la quiere un poquito. Por otro lado están los que la aman a través de Goethe y los que la odian por ser una mujer emancipada. Y eso es un peligro a nivel medieval y es un peligro a nivel social y un peligro a nivel hebreo. Pensar que las beguinas eran mujeres que no estaban ni casadas ni dependían de sus padres, que compraban sus territorios y que lo compraban a través de lo que ganaban dando clases. De hecho, todas las lenguas que se derivaron del latín son gracias a ellas.
tradujeron los textos sagrados a las lenguas vulgares, de ahí nace el francés, el alemán. O sea, son mujeres altamente cultas y van en contra de la ley medieval. Es decir, pueden vivir sin sus maridos y sin sus padres o pueden vivir en pareja. Y eso se deriva del Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto, en el 8000 a.C. hasta el 2000, los derechos de la mujer eran superiores a los que tengo yo a día de hoy. No eran iguales que los de los hombres, eran superiores a la libertad que poseemos nosotros ahora. Tenían sus propiedades, pactaban sus matrimonios. Yo te doy un hijo, estoy contigo 10 años, tú coges mi territorio, la cosecha, a cambio cuando me divorcie quiero tal territorio. Es decir, nunca hubo una pelea entre las Miriams y las Magdalenas. Eso es pura fantasía de Goethe y que al mismo tiempo es una fantasía apoyada por la Iglesia para demonizar la libertad de la mujer. En el siglo XIX, de acuerdo, este mito de mujer sensual, sacerdotisa y belleza es presentado en París por Rodin a través de dos esculturas muy bellas en la que se presenta como amante de Jesús. Y Jean-Marie Rilke publica en un manuscrito en San Petersburgo de unos textos rescatados que ellos se besan y se tocan. Y esos textos darían el apoyo al testamento de Felipe. De hecho, cuando en la tradición provenzal hay las reliquias que tenemos en San Maximen, una de ellas es una parte de la frente que está incorrupta, porque cuando ella ve a Jesús y va hacia él, le dice, no me toques, no me abraces, no soy lo que tú crees, estoy en cuerpo de luz. Entonces ella queda como diciendo, no, si te estoy viendo y no te puedo abrazar, no comprendo nada. Y entonces Jesús le toca la frente, le da un beso en la frente. Y esa es la parte que se considera que está incorrupta entre las reliquias de San Maximen. Por lo tanto, esto uniríamos a Felipe y uniríamos a los manuscritos de San Petersburgo en que sí hubo como mínimo una interacción entre iguales. Y eso es muy, muy importante. Y a partir de ahí se crea ese personaje sexual sacerdotisa apoyado en 1954 por Nikos Kazantzakis, que escribe un libro que se llama La Última Tentación, donde genera una María Magdalena sacerdotisa, sensual, que domina la energía sagrada. Todo ello en realidad es una visión romántica de algo muy claro, que es la energía K. Para Egipto existe la energía K, que es la energía vital del planeta donde tú habitas, que es la que abre tu corazón y tu corazón es la sede de tu pensamiento. Lo que tú crees o piensas es lo que se materializa en el corazón. Y está la energía Kundalini, que es la fuerza creadora de ese pensamiento al exterior. Por lo tanto, sí que manejaban esa energía, por supuesto que sí, pero no con la finalidad que se pretende dar ahora, sino con la finalidad dulce y medicinal que correspondía a las escuelas egipcias. Para terminar, tenemos dos últimas magdalenas, ¿de acuerdo? Y es muy curioso porque yo siempre hago una broma, que cómo puede ser que los seguidores de un club de fútbol no hagan caso al presidente del club de fútbol. ¿Verdad que cuando un club de fútbol tiene un jugador nuevo, todo el mundo se compra la camiseta? Bueno, pues esta paradoja la empleo en que no puedo entender que desde el 10 del 6 de 2016, Arthur Roach, secretario de la Congregación eh, Apostólica Romana para las disciplinas de los sacramentos, decide nombrar, rescatando por varias cosas, a María Magdalena, apóstol de los apóstoles, creadora de la palabra de Cristo. Es decir, la mayoría de los católicos en España siguen pensando que es una santa y una prostituta redimida. En América del Sur ni existe. En Centroamérica les pueden vender lo que sea porque están empezando a descubrirla ahora. Pero si tú perteneces a un culto y perteneces a un grupo, ¿cómo puede ser que lo que diga tu máximo jefe, es decir, dos papas, que ahora hablaremos de ello, aún no lo aceptes como una verdad? Arthur de Roche
por edicto de Juan Pablo II, que destaca a la mujer como fundadora y líder de la misión en Cristo, elevan el día de Santa Magdalena al día del apóstol de los apóstoles, el apóstol de la misericordia. Y el Papa Francisco genera en un lugar que se llama el Jubileo de la Misericordia y la eleva a apóstol porque ella fue testigo de la resurrección y ella fue a contar, a evangelizar a los demás esa verdad y esa energía. Por lo tanto, para todo el mundo, menos para lo que se deriva de Italia y España, María Magdalena es el apóstol de la misericordia junto a las otras Marías, junto a Madre Ana, junto a María, Madre de Jesús, y María Salomé, María Jacobea. Y eso ha hecho que ahora el San Maximen y la Cruz de la Sant Mom sea un auténtico núcleo de peregrinación. De hecho, nunca había habido ni siquiera una tienda de souvenirs y ahora la han puesto abajo, ¿de acuerdo? Y es como que la gente viene ya no solo por la rama de descubrir al personaje, sino que también viene por la rama católica. Esto en parte es un decremento porque el ir a la gruta era un peregrinaje sagrado, un poco como el camino de Jacobea, ocultado bajo el camino de Santiago, en el que tú te encuentras a ti mismo en el silencio de tu peregrinación. Ese camino de las Magdalenas, de estar al servicio para doblar el ego, para encontrar el propósito del para qué habías nacido y cómo puedes aportar desde tu individualidad a la unidad lo mejor de ti. Ese es el sentido provenzal. Para los que yo me he criado allí, voy 4 veces al año, ahora desde la pandemia solo una porque vivo más lejos, pero toda mi familia ha estado allí y allí la llamamos siempre la Dama del Amor. Se la conoce como la Dama del Amor, que habiéndolo perdido todo, todo, posición, miedo por su vida, el amor de su vida, aún así siguió amando. No permitió que el pasado le condicionara el presente. Y así como aquí en España peyorativamente se dice que eres una magdalena, eres una llorona, en Francia ser una magdalena es tener el coraje de apostar por la unidad, por el amor y aportar lo que sabes hacer, seas un panadero o un cirujano. Aportar la fuerza de vivir y de construir en el amor. Y ese es el verdadero regalo de la que, como hay un libro de los benedictinos que dice, ella nos enseñó a seguir amando. Es un pequeño cuadernito, uno de los últimos textos de los benedictinos cuando custodiaban la gruta. Y a otro nivel se considera que ella es la madre de la Pascua y es la graciosa prueba del huevo de Pascua. No hay ninguna certeza sobre ello, pero dicen que es llamada Roma porque está evangelizando más rápido que los hombres. Y cuando llega a Roma, el emperador Tiberio le dice que si Jesús volvió a la vida es absolutamente improbable. Tan improbable como que el huevo que ella llevaba en la mano se ponga de color rojo. Y cuando no había terminado la frase, el huevo estaba rojo. Es por ello que dicen que el huevo de Pascua se pinta con los deseos del amor para atraer la resurrección, el nuevo camino. Fíjense las dos tradiciones. En Europa se celebra del Día de la Muerte una semana de fiesta de resurrección. En España celebramos, especialmente en Andalucía, la culpa, el dolor y la muerte por nosotros. Y cuando resucita pasamos a otra cosa porque no interesa. Entonces, esa tradición es lo que nos hace entender que el huevo de la Magdalena puede ser esta leyenda sobre Tiberio o puede ser algo más hermoso que, como sabéis, las damas de Isis eran las que momificaban. Por lo tanto, guardaban los órganos en lo que llamamos los vasos canopos. Y los vasos canopos son ovales. Ese es el jarro que llevaban tanto María Salomé como Sara Cali como diferentes personas. Y ese jarro tiene forma oval. Así que también podemos interpretar que el rojo viene por el corazón de Jesús y el concepto oval viene por el continente que lo guarda.
Sea como sea, ella es la custodia de la palabra de Jesús. Ella convirtió a prácticamente todo el sur de Francia y parte del norte de Italia a través de los prealpes, ¿vale? De Mustia de San Marí, de la Saboya, etcétera, saltando a un poquito de Italia. Ella se extendió por toda Europa, sus veguinarios, sus magdalenas, sus ágoras, sus escuelas de palabra, medicina, sonido y amor. Y es indudable que creo que si a día de hoy estuviera entre nosotros, le daría muy, muy igual haber fundado o no la iglesia, porque su propósito era volver a la unidad entre el masculino y el femenino, volver al respeto a la vida y volver a la justicia en su justa manera, a cerrar el juicio, a cerrar la crítica, a unificar. Así que no creo que fuera una mujer que le interesaran los títulos, sino las acciones directas. Por eso espero que no se os haya hecho muy, muy largo, ¿de acuerdo? Pero si quería aportar algo, es que en la peregrinación a cualquiera de las 3 tumbas oficiales de María Magdalena es un acto de encuentro contigo misma. Es un acto de cierre del ego. Como os decía, en las escuelas de Isis, ser una Magdalena es el periodo en el que tú te das cuenta de las creencias que has recibido culturalmente, éticamente, moralmente, lo que no te pertenece y lo que sí te construye. Y es un viaje hacia adentro. Buscar el camino, las Prietespat, las damas de María Magdalena, no es ser una sacerdotisa con flores en el pelo. No es rendir culto a una nueva diosa. Nada más lejos de toda la tradición provenzal. Para Provence, ser una Magdalena es ser una mujer que construye, que abraza el dolor, que conoce el dolor humano y que aún así se levanta para volver a caminar. De ahí nacerán muchas comunidades, entre ellas los cátaros, y de ahí surge el otro lado de todo la María Magdalena de Montsegur, la María Magdalena de los países cátaros, tan o más sagrada que la María Magdalena provenzal, pero ya no es ella físicamente, es sus enseñanzas y sus magdalenas, al igual que la comunidad que se dirigió a lo que ahora conocemos como Glastonbury, ¿de acuerdo? Y que fue aceptada porque el cristianismo allí, cuando se dirigió con la Novena Legión, fue aceptado como una forma de honrar a la Madre Tierra y se le concedió el título, tanto a Madre María, como el de White Ladies, las damas blancas de la Madre Tierra. Y luego pasaron muchos hechos, hubo unos incendios, la figura de Madre María no se quemó, se la consideró un arquetipo más de la diosa, y así se funda la capilla de Santa Margaret y la capilla de María Magdalena en la avenida principal, chiquitina, chiquitina, chiquitina. Y posteriormente, pasados muchos siglos, se construye la abadía enfrente, la gran Abbey de Glastonbury, en honor a esos romanos que defendieron a los anglos de los bardos, de los vikingos y del horror de los daneses. Y el rey Enrique VI construye la gran abadía de Glastonbury y honra a Arturus, el centurión romano de la Nueva Legión, como rey honoris causa en el siglo XV-XVI por la defensa, por amor de un pueblo que no era suya. O sea que seguimos con esa belleza de construir por amor el legado de las Magdalenas para que todo el mundo pudiera convivir en paz. Habría mucho más que hablar, veríamos cómo unas de ellas se desplazan a lo que conocemos por Northumbria, el límite entre Escocia e Inglaterra, el único reino donde convivieron cristianos, daneses, vikingos y anglos, y siempre donde busquemos un poquito en las cosas más humildes, los murales de los artistas, donde los artistas podían transmitir el conocimiento, porque quien encargaba la iglesia habitualmente quería el retrato del Papa o el suyo, le daba igual la decoración, la gente muy inculta y se podía esconder muchos textos a través de la iconografía, siempre veréis abrazadas a Ana, a María y a María Magdalena.
Así que no hay ninguna rivalidad entre ellas, sino que ellas se proponen seguir el mensaje de amor y de construcción de Jesús a través de los siglos. Muchas gracias por todo. Espero haberos podido dar datos fidedignos para que busquéis esa Magdalena con criterio. Hay libros muy hermosos actualmente que nos llevan a ese sentir romántico y es bonito, pero hay también muchos datos fidedignos si vais a Aix-en-Provence, si vais a Saint-Maximin, donde me acuerdo el último viaje que hicimos en grupo, las personas que me acompañaban de Andalucía aún no se creían que un cura les decía que ella era la mujer, la esposa de Dios y la fundadora de la iglesia. Entraron como en shock, porque cuando fuimos a ver los rostros de María Magdalena, también fuimos a recibir quién es María Magdalena para el director de la Catedral de Saint-Maximin. Está siempre disponible para todo el mundo, es un voluntariado y podéis pedir visitas guiadas simplemente para escuchar y contrarrestar, porque eso es lo que hacían ellos. El Santo Grial está en la propia conciencia, en ese corazón que alberga tu pensamiento. Y para que sea tu pensamiento y tu haz de luz, que sea tu ser de luz real, tienes que despojarte de las creencias y volver a ver todo con los ojos de un niño, con los ojos de un amor. Ese es el legado de las Magdalenas en el sur de Francia.